Vale. Bueno, pues buenas tardes, queridos amigos del Carmelo Ecuménico Interreligioso. El CI agradece vuestra asistencia al taller de espiritualidad que generosamente va a impartir nuestro amigo Carlos Eymar Alonso. Gracias, Carlos, por aceptar esta invitación. Este taller está dentro de la formación y estudio permanente que nuestra Constitución recoge, y lo recoge para profundizar en la espiritualidad carmelitana de nuestros místicos, pero también para que lleguemos al conocimiento de otras espiritualidades que nos van a ayudar a favorecer el diálogo ecuménico e interreligioso. El tema que hoy nos ha propuesto Carlos es muy sugerente. Es así: silencio, gemido y música. Y Dios como música callada. Dios es silencio, música, ambas cosas a la vez o ninguna de ellas. Nos dice Carlos Eymar: el gemido es la expresión de ese deseo de Dios que Dios mismo ha puesto en nuestro corazón por el envío del Espíritu, de su Espíritu. Y este gemido del hombre, guiado por el Espíritu, se une al gemido de la creación toda. Y así, todos se armonizan en el mismo deseo de una música eterna y callada, cuya primicia se ofrece en el silencio de la noche. Don Carlos Eymar Alonso es escritor, jurista y teólogo, doctor en Derecho y Filosofía, máster en Mística y Ciencias Humanas. Pero Carlos es sobre todo un creyente, una persona estudiosa, reflexiva e integradora espiritualmente. Es un hombre de oración y de fe, con un conocimiento profundísimo de la mística. Carlos ha sido profesor de la UNED y un referente de la revista El Ciervo, en la que comenzó a colaborar desde que era muy joven. Gran revista. Escritor de numerosos libros, entre los que se encuentran La mirada rusa hacia María, Teresa de Jesús y los 7 dones del Espíritu Santo, Elizabeth de la Trinidad, un cántico del silencio, Inteligencia y religión en España, de 1990 a 2020, 17 diálogos cérvidos. También es escritor en numerosas revistas, entre las que se encuentra la Revista de Espiritualidad de los Carmelitas Descalzos. Ahora damos paso a Carlos, le vamos a escuchar atentamente. Gracias, Carlos, cuando tú quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias, Conchita, por tu presentación. Esto de decir de alguien que es creyente es difícil de... Vamos, uno yo creo que casi no lo puede decir porque es muy exigente, ¿no? Es decir, como dice en el Evangelio, si tuvierais fe, podríais trasladar una montaña. Yo desde luego no he trasladado ninguna y vamos, no creo que lo del requisito de la fe es excesivo. Pero bueno, yo aquí me encuentro entre un grupo de amigos y realmente pues no sé, no puedo dar una perspectiva totalmente académica a esta especie de charla, sino simplemente pues el comunicar un poco mis inquietudes en relación con este tema.
precisamente el título de este tema es un artículo largo que escribí en la revista de espiritualidad en el año 2015. Y entonces resume algunas de mis inquietudes, sobre todo recoge ya otro trabajo anterior en el fondo, que es precisamente el de Elisabet de la Trinidad, un cántico del silencio. Entonces, para mí, allí, en este libro, yo me quedé fascinado por la personalidad y la espiritualidad de Isabel de la Trinidad, y me encargaron de escribir un libro en el año 2006, que era el año del centenario de su muerte. Y entonces en este libro yo lo que intentaba era reflejar un poco las relaciones entre mística y música. Isabel de la Trinidad era pianista, con una gran sensibilidad, y luego pues lo dejó por entrar en el Carmelo, pero seguía conservando esta sensibilidad musical que se trasladaba a toda su espiritualidad. Y luego, por otra parte, yo también estaba en un grupo de canto gregoriano, en una escuela gregoriana que se llama Salve Mater, y entonces pues siempre la música práctica, el ir pues muchas veces al Paular o a la conferencia episcopal, que somos la escuela ahora oficial de la conferencia episcopal, pues siempre te da esto de los ensayos, o cuando realmente das algún concierto aislado en un monasterio, pues percibes la cuestión de la relación entre la música y la espiritualidad, toda esta riqueza de música del canto gregoriano que pues, está impregnado de espiritualidad, de letra, de la Edad Media, en fin, es muy, muy sugerente. Y luego también hay alguna otra influencia, como por ejemplo una interpretación de la música que hacía la filósofa española María Zambrano. María Zambrano es de las pocas filósofas españolas, filósofas y filósofos, que ha hecho una reflexión sobre la música, si exceptuamos una reciente de Eugenio Trías, que escribió un libro que se llamaba El canto de las sirenas, en que pues, hacía toda una reflexión sobre la música. Pero en María Zambrano lo que estaba presente era el que la música, ella tenía unas raíces pitagóricas, era creyente, y es la representante de lo que se llama la razón poética. Y entonces para ella la música era una fórmula muy sugerente, decía: la música es el gemido que surge de las zonas infernales y que se eleva hasta el cielo por la escala del número. Es decir, del cielo bajan los números, la matemática, y del infierno, de la tierra, pues suben los gemidos, ascendiendo poco a poco. Entonces esto a mí me pareció muy sugerente, y es un poco lo que he tratado de desarrollar en este artículo, que culmina en una reflexión sobre la música de Bach. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta estas influencias, pues voy a empezar a hablar en primer lugar de la concepción teológica de Dios, como en el sentido de plantearse si como anunciaba Conchita, si Dios es silencio, si Dios es palabra, si Dios es música, o si Dios no es nada de esto. Entonces, empezando un poco por la concepción de Dios como silencio, para esto hay que hacer alguna referencia a las concepciones
de la filosofía gnóstica, que prácticamente no se conocen mucho, sino a través de San Ireneo. San Ireneo, que tuvo un tratado que era Adversus Hereses, contra los herejes, y entonces precisamente iba fundamentalmente contra los gnósticos, y él reflejaba, decía realmente lo que pensaban los gnósticos, y es la principal fuente del pensamiento gnóstico. Pero lo único que me interesa resaltar del pensamiento gnóstico, ellos establecen una serie de eones y emanaciones que más o menos influyen en el mundo y que tienen en el origen, y esto es lo que me interesa subrayar, lo que llaman el preprincipio, el prepadre. Lo que está en el origen de todo es lo que llaman el abismo, en griego bizos. Entonces el abismo puso una semilla en su compañera Sige, el silencio. Y de ahí brota el intelecto, que es el padre de todas las cosas, y la verdad. Bueno, luego siguen emanándose eones y tal, pero bueno, lo que me interesa subrayar es esta concepción gnóstica de que en el principio de todo, el preprincipio, el Dios más desconocido es abismo, y al mismo tiempo es silencio. Abismo y silencio son, aunque ellos lo establecían como casi personas o personificaciones, pues nos dan a entender que Dios es una realidad totalmente inaccesible, oscura, profunda, y en el cual es como introducirse en una profundidad abismal en la cual cada vez resuena más el silencio y de la que no se puede decir nada. Entonces, en el fondo, esta concepción gnóstica, poco al principio, el cristianismo y la teología cristiana la recoge en cierta manera, ¿no? Dios, incluso en la Biblia, en Job, hay alguno de estos personajes, ¿no? que dicen a Job, pero no te das cuenta de lo que Dios es más profundo que el Seol. ¿Cómo pretendes comprender a Dios? O bien en el mismo San Pablo, que dice, nos invita a decir que la largura habla de la longitud, la anchura, la altura y la profundidad de este misterio, Dios totalmente inabarcable, y una sabiduría eterna, misteriosa, escondida, que solamente el Espíritu puede sondear. Esta idea de Dios como abismo profundo que se prolonga en todo lo que es la teología negativa de Occidente, en concreto pues los primeros, el llamado pseudo Dionisio Areopagita, que establece que de Dios no se puede decir absolutamente nada. Dios no es ser ni no ser, ni luz ni oscuridad, es decir, todos los atributos que la teología positiva puede descubrir, la teología negativa los niega. Los niega en el sentido de decir que Dios es más, Dios es siempre mayor que todo lo que se pueda decir, incluso mayor que el silencio, etc. Bueno, el Dionisio, pseudo Dionisio, en el fondo también tiene una parte de teología positiva y de teología simbólica, es decir, no todo en él es teología negativa, pero él habla de por ejemplo, del Dios como tiniebla más que luminosa del silencio que revela los secretos. Es decir, Dios es tiniebla luminosa, silencio, pero al mismo tiempo ese silencio es revelador de un secreto. En el fondo hay un padre de la Iglesia, Ignacio de Antioquía, en el siglo I, que obispo de Antioquía y mártir. Entonces él decía que Dios, el principio de todas las cosas, se revela a través de su Hijo Jesucristo, que es palabra nacida del silencio.
Esto, pues bien, esta idea de que es silencio y palabra nos introduce en esta otra cuestión de decir, aunque Dios es silencio y aunque Dios está, como decía Eckhart, es pura tiniebla o en la nube del no saber, Dios no se le puede conocer ni decir nada de él. Sin embargo, ya también a través de Cristo, como dice Ignacio de Antioquía, que es palabra salida del silencio, se puede decir que Cristo es la revelación a través de la palabra del Padre. A Dios nadie le vio, lo que dice San Juan, a Dios nadie le vio, pero Cristo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Entonces, esta revelación o también en los hebreos, ¿no? Que se dice de muchas formas antiguamente habló a Dios a nuestros padres por los profetas, ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Ignacio de Antioquía decía, por ejemplo, que Cristo es elocuente, es la palabra del Padre, pero también en Cristo tenemos muchos silencios, hay muchas zonas en que Jesús se calla. Habla de los silencios de Jesús, que son pues, bueno, los silencios de la misma vida oculta, de los silencios ante Pilato, pero el silencio fundamental es el silencio de misterio de la encarnación, del nacimiento de María y de la crucifixión. Son realmente silencios del mismo Cristo que es revelador. Entonces, para Ignacio de Antioquía y también para alguna gran tradición, pues hay que imitar los silencios de Cristo, permanecer callado para conocer a Cristo, revelador de Dios. Entonces, pues, ¿qué es lo que dice Santiago? Estad prontos para escuchar y tardos para hablar. Entonces, los silencios de Jesús, pues tienen que ser escuchados en silencio. Y esta tradición es la que recoge San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, lo conocéis bien, y esto es en la introducción de la oración en las batuecas, esto a través del padre Ramón, que bueno, yo tuve alguna ocasión de hablar, él le gustaba muchas veces el introducir esto, que Cristo habló, digo, una palabra, habló el Padre, que esta era Jesús, y la habló en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Esto es pura tradición de Ignacio de Antioquía. Es decir, que para San Juan de la Cruz la palabra del Padre fue hablada en eterno silencio, pero estos silencios también han de ser oídos por el alma estando y permaneciendo en eterno silencio. Pues bien, esto es la palabra como reveladora de Dios, o sea, Cristo como palabra de Dios. Pero hay como una tercera dimensión, que es el carácter musical del propio Cristo, el carácter musical de Jesús. Y esto se establece a través de la conexión con la figura de Orfeo. Durante mucho tiempo, en la antigüedad, se establecía una conexión entre Orfeo y David, y entre Orfeo y el rey David y Jesús como figuras de pastores músicos.
Es decir, pues Orfeo, ya conocéis la historia, era músico, era poeta, llevaba su lira y entonces con ella amansaba a las fieras y con la lira fue a rescatar a su mujer Eurídice, que estaba en el infierno. Muerta, se había picado una serpiente, se murió y fue a rescatarla allí al Hades y entonces se lo permitieron con la condición de que no mirara hacia atrás. Entonces, esta figura de Eurídice siendo rescatada por Orfeo y por la música, esto es lo que María Zambrano dice, por ejemplo, que es eso, pura música, es decir, los lamentos infernales, como tienen que subir, ir subiendo por una escalera hacia el cielo. Hay distintas versiones de lo que es el mito de Orfeo, pero unos terminan bien y otros terminan mal. La mayoría es que Orfeo mira atrás y Eurídice no puede ser rescatada. Otros que sí, que finalmente la rescatan. Pues bien, entre Cristo y Orfeo existe esta vinculación que se establece en muchas catacumbas, se establece la figura de Cristo con la lira y realmente como pastor que rescata a la oveja perdida. En esto nos suena al poema de Lope de Vega, pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, ¿no? Tú que hiciste callado de ese leño, ¿no? Bueno, todo esto es Jesús como buen pastor que con su silbo, el silbo del Espíritu, pues rescata a la oveja perdida y la lleva a la armonía con todos. De hecho, hay algunas interpretaciones de Metodio de Olimpia, por ejemplo, que dice que las 100 ovejas que están en el redil, solamente son 99 son los ángeles y una es la humanidad, que la humanidad es rescatada por Jesús, que es el buen pastor que lleva a la humanidad en la armonía, al número 100, esto es la integración en la armonía del 100, y a través de la cruz como callado, ¿no? El callado. Entonces, bien, este aspecto musical de Jesús también se ha ido desarrollando poco a poco en el aspecto musical que tiene la teología, que tiene Dios mismo. Cada vez más las teologías contemporáneas de la Trinidad, por ejemplo, hay un teólogo alemán llamado Grace Seig que dice que realmente la Trinidad es armonía en sí misma. Dios no es un ser solitario y en la Trinidad existe lo que los teólogos clásicos llamaban la pericóresis, es decir, un corro, bailar en conjunto Padre, Espíritu y Cristo en una música divina. Es decir, que la Trinidad es música, la Trinidad es danza. Y esto se ha oído también hablar a través de lo que es la música cósmica, a través de toda la tradición de la armonía del cosmos, todo lo que es Kepler, de la música de las esferas, de que esto ya lo señaló Platón, pero que todo el cosmos, y esto ha habido casos experimentales, ¿no? Que realmente en el espacio pues hay una música, unas notas que en el siglo XIX incluso un músico franciscano dijo que lo tonal, un tono, lleva en sí a los otros dos tonos. Nada más pulsar una nota, tenemos
el eco y el medio, es decir, hay tres que resuenan en sí mismo por la pulsión de esa nota. Entonces hay una visión de la Trinidad armónica y musical que hay algunos músicos han desarrollado en concreto, y yo también hice un trabajo sobre este músico que se llama Olivier Messiaen del siglo XX, que este hombre era un gran músico creyente que precisamente intentaba transmitir el lenguaje de los pájaros, o sea, trasladar a la música el lenguaje de los pájaros, y que también tiene unas meditaciones sobre el misterio de la Santísima Trinidad al órgano. Y entonces, bueno, pues esto es como intentar componer o revelar lo que es la música de la Trinidad. Hay un libro de una mujer que se llama Pilar Márquez, de hace unos años, que se llamaba precisamente, tenía por título Dios es música. Y entonces ella lo que pretende establecer es la analogía entre la novena sinfonía de Beethoven y la Trinidad. Ella dice que es una sinfonía trinitaria. En el primer tiempo sería la Trinidad en sí misma, en el segundo la encarnación, la tercera cómo Cristo derrama su melodía por el mundo, y en la cuarta pues una especie de explosión escatológica de lo que es la redención. Entonces, bueno, a través de estos ejemplos lo que se ve es que hay una vinculación y una analogía profunda que ilumina el mensaje entre Dios y es música. Entonces, podríamos decir, Dios es música, Dios es silencio, Dios es palabra o no es nada. La teología negativa diría, pues no acaba de ser ni una cosa ni la otra, y estas analogías que nosotros establecemos, estas huellas de la Trinidad en la creación, pues dejan también algo balbuciendo. O sea, nos podemos aproximar a Dios, pero Dios siempre es mayor. Ahora, una fórmula que intenta, llamemos, sintetizar lo que es el silencio, la palabra y la música, es sin duda la expresión de San Juan de la Cruz, de Dios como música callada. Entonces, ya a través de esta idea de la música callada, pasamos a otro aspecto, que es el aspecto del gemido, ¿no? Y esto en la música callada hay que entenderla en la poesía de San Juan de la Cruz, en esa estrofa que dice: la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Es decir, que la música callada surge precisamente en el aspecto de la noche sosegada en par de los levantes de la aurora. Entonces ahí San Juan de la Cruz nos presenta cómo no sé si habéis tenido la experiencia esta que algunos hemos tenido, ¿no? de la noche que está poco a poco amaneciendo, y en la cual se empiezan a sentir, a percibir los ruidos, los sonidos de toda la creación. Entonces aquí está presente la cuestión de la respuesta de las criaturas, que es la respuesta como un gemido, el gemido de la creación. El gemido es respuesta a la palabra de Dios. La palabra, esto se ve claro, por ejemplo, en alemán existe la palabra Wort, palabra, y respuesta es Antwort, ¿no? Entonces,
está presente como la respuesta es una contrapalabra. Y esta especie y de hecho San Juan de la Cruz dice que todas las criaturas tienen una respondencia. Él habla de respondencia, es decir, de una capacidad de responder a Dios. Y entonces esta capacidad de responder se articula en forma de gemido. Él dice a propósito de esto, como yo que fui puesto, citando un salmo, el Salmo 101, que dice, fui puesto como pájaro solitario en el tejado. Entonces, el pájaro solitario en el tejado está allí como cantando, su pico orientado al cielo, pero es ilustrativo si vemos en el salmo completo, en esta dice literalmente, en la traducción dice, me parezco al búho del páramo, estoy como lechuza entre ruinas, de continuo me desvelo y gimo, como solitario pájaro en el tejado. Es decir, aquí está más presente la cuestión del gemido. Está en un paisaje, el pájaro solitario en el tejado. Imaginaros en lo que es la noche estrellada, gimiendo en un paisaje un poco casi de pesadilla infernal de la lechuza entre las ruinas, el ulular de los pájaros. Entonces, este pájaro solitario del que habla San Juan de la Cruz, en el fondo lo que está pronunciando es un gemido. Y el gemido tiene algo, por una parte, de nostalgia, pero al mismo tiempo de aspiración. Nostalgia porque en el fondo hay un dolor por una unidad perdida, de ahí por lo que empieza el cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Es decir, el gemido es una especie de dolor por la separación del amado, una experiencia anterior de la unidad. Yo creo que en esto hay teorías sobre el gemido de que pues toda la creación es como una especie de rayos que se van separando del centro de Dios, cada vez más separados de Dios y cada vez más separados entre sí. Entonces, lo que busca el gemido es intentar buscar la unidad, subir hacia la unidad, que es la armonía. Entonces, allí en esta búsqueda de la armonía hay esta otra dimensión, no solamente nostalgia, sino de aspiración, de deseo. El deseo, la palabra deseo, viene del latín, de siderium, es de las estrellas. Es decir, el que mira a las estrellas desea algo, desea el cielo, desea elevarse, tiene esta esperanza, esta aspiración. Y entonces, para ver en qué se articula esto, cómo se tiene que gemir, hay una visión de San Agustín que dice que hay distintas, se puede gemir bien o gemir mal. Es decir, que el espíritu gime, pero en nosotros, ¿no? El espíritu nos enseña a gemir. Y entonces es una distinción muy curiosa. Él dice el que gime, está el gemido de la paloma y el graznido del cuervo. Entonces, el gemido de la paloma tiene como imagen y el cuervo
imagen de Noé. Noé en el arca pues lanza al cuervo para a ver si encuentra alguna señal, pero el cuervo no vuelve. Entonces, cuando suelta a la paloma vuelve con un ramo de olivo, es decir, síntoma de lo que es la paz y de la salvación. Entonces, pues, en este sentido, pues hay gemidos, llamemos, buenos y otros malos o mal orientados. Y esto lo encontramos también en San Juan de la Cruz. En San Juan de la Cruz, cuando él habla de los dolores, deseos, los gozos y los miedos. Es en la poesía que dice aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores. Entonces, hay veces que hay gemidos de dolor, de gozo, gemidos de temor, ¿no? de quejidos de temor o bien de puro deseo. Entonces, estos gemidos tienen que estar orientados a Dios. Y esto lo dice claramente Isabel de la Trinidad, interpretando precisamente esto de San Juan de la Cruz. Dice, si mis deseos, temores, alegrías y dolores no están ordenados a Dios, habrá ruido en mí. Es decir, que el gemido orientado, según Dios, un gemido, llamemos, sosegado y pacífico, pues orienta también hacia el silencio. Es toda la creación, en el fondo, con todos sus sonidos, este gemido de la creación del que habla San Pablo, el que en el fondo es un gemido silencioso en este paisaje de la aurora, ¿no? Y entonces, bien, por último esto es lo gemido y luego, por último, pues ya cierro con una visión sobre el gemido de San Pedro, expresado por Juan Sebastián Bach. Esto, desde el siglo XVI, cuando hay en el Concilio de Trento, en el decreto sobre la confesión frente a los luteranos, pues se considera que la confesión es necesaria, es un sacramento. Y entonces, para demostrar frente a los luteranos que es un sacramento interior, que no es un puro trámite, pues se exige arrepentimiento, dolor. Y para esa pedagogía del dolor y del arrepentimiento, se utilizó mucho la figura de San Pedro. Entonces, de hecho, en la iconografía cristiana, la figura de San Pedro, en cuadros como el Greco, Velázquez, Zurbarán, Rembrandt, miles de retratos de San Pedro, tenemos ahí a San Pedro con las lágrimas y con sus atributos, el gallo, las llaves, a veces con las piernas cruzadas, que es un signo de melancolía. Y entonces, frente también esta expresión de San Pedro penitente se traslada a la música. Hay algunas expresiones musicales en el siglo XVI, en concreto Orlando de Lasso, que describe las lágrimas de San Pedro. Pero sin duda, y lo que me voy a centrar más, es lo de la visión de San Pedro que establece Juan Sebastián Bach. Bach, un siglo, evidentemente, en el 1720. Un siglo más tarde. Entonces, Juan Sebastián Bach sigue la tradición luterana de evangelizar por la música. Para él es fundamental, para los luteranos,
el que la música llega al alma y convierte al hombre, le hace ser mejor, le eleva. Entonces, frente a esto, Bach, siguiendo una tradición de la música medieval, de la música modal, de los modos gregorianos, pues traduce a la música tonal y es de los que mejor expresa la idea del dolor. Y fundamentalmente en sus dos pasiones, en la pasión según San Juan y en la pasión según San Mateo. Para él sigue siempre el Evangelio de San Juan. Por ejemplo, él compuso primero la pasión según San Juan y luego la pasión según San Mateo. Y entonces ahí tiene una interpretación teológica del Evangelio de San Juan, que el Evangelio de San Juan está en el esquema de salir del Padre y vuelvo al Padre, ¿no? Lo que es el sistema circular de exitus reditus, que decían los clásicos, es decir, de salir del Padre para volver a Él. Y entonces en el centro de ese círculo está la cruz. Entonces, para Bach, en el Evangelio de San Juan, en la Pasión según San Juan, lo que hace es expresar este dolor. Su mujer, su segunda mujer, Ana Magdalena, escribió un libro de memorias encantador sobre su marido y su relación con Bach. Y entonces él decía cómo cuando estaba componiendo la pasión, entró, llamó a la puerta y le vio a Bach completamente el rostro descompuesto de dolor y llorando, porque estaba componiendo en ese momento el pasaje sobre el Gólgota. Es decir, que hay una vivencia absoluta de lo que es el dolor, una traducción musical del dolor, como pocas veces se había hecho. Y entonces, con respecto, en el Evangelio de San Juan hay un momento, San Pedro, en el Evangelio de San Juan no sale las negaciones ni llorando, pero aquí en el Evangelio de San Juan introduce Bach este aspecto de la negación de Pedro, pero sobre todo también esta especie llamemos de chulería de San Pedro, de decir, es que te seguiré a donde quiera que vayas y tal. Y entonces él lo traduce cuando en el Evangelio de San Juan van corriendo, decíamos, San Pedro y otro discípulo. Y entonces él expresa esta carrera a través de dos flautas que dan como un aire optimista, un aire muy optimista, es decir, yo te seguiré con pasos decididos y no sé qué, un área preciosa, ¿no? Entonces, pues bueno, y entonces se ve el contraste con la negación. Pero en el fondo luego Pedro se queda diciendo, ya una vez que ha pecado, que ha negado a Cristo, y es a través del aspecto psicológico, en él se centra de la mirada, que esto también es un evangelio de San Lucas. Cristo lanza una mirada a Pedro, y entonces cuando esa mirada es la que, claro, descompone totalmente a Pedro, la que le hace ver toda la cuestión de su miseria y la que desencadena todo su proceso de conversión. Y entonces Pedro se pregunta en alemán, wohin, ¿a dónde? ¿A dónde tendré que ir? Y entonces en este sentido es ahí donde empieza el principio de la pasión según San Mateo. Empieza ¿a dónde tengo que ir? Y entonces ese ¿a dónde? No solamente de San Pedro, sino de todos los fieles, es el que realmente se tiene que responder, dice, a nuestra culpa.
Y entonces ahí en el Evangelio, en la Pasión según San Mateo, se cita un área preciosa antes de llegar a la de San Pedro, en que es cuando la mujer de Betania se lava los pies a Cristo con sus lágrimas. Entonces también tenemos ahí un área preciosa de dolor. Pero es cuando el culmen es cuando llegamos a la negación de Pedro, ahí en el Evangelio según San Mateo. La negación de Pedro está traducida musicalmente a través del violín. Entonces ahora estoy introduciendo una música que vamos a oír un poco en breve, y entonces el violín es el que introduce el llanto. El violín solloza, el violín va siguiendo una especie de curva, como una especie de ola de mar que va a desembocar, a romper en el mar y luego en el reflujo para volver otra vez. Y el violín es el que marca lo que es el llanto. Este violín está sobre un bajo continuo de lo que se llama pizzicato, de violines y violonchelos, ¿no? Que según muchos intérpretes es el corazón. El corazón sigue una especie de latido mientras se llora, mientras San Pedro está llorando. Y luego también entonces ya empieza a irrumpir la canción. Lo que canta, no San Pedro, hay una voz, no es San Pedro es un bajo, pero la voz es una voz distinta a la de San Pedro, que es una voz que en el fondo representa a todos los creyentes. Todo el mundo es pecador, no sabe dónde ir y se siente arrastrado por esta música y por esta letra. Por otra parte, la música tiene un tono muy alto al cual la soprano nunca puede llegar. Esto se dice que la melodía o la altura del violín marca como una especie de llanto ideal y que la voz siempre no llega, se siente quebrada, hay una especie de dolor presente que nos deja totalmente abatidos y en nuestra desolación o el canto de la culpabilidad. Entonces, pues bien, yo lo que proponía ahora es que, siguiendo toda esta idea de lo que es el gemido hecho música o de Dios como música, pues que escucháramos este fragmento de la Pasión según San Mateo, en el cual mientras se escucha, pues estemos en una actitud orante, también sumergidos en esta atmósfera, en el fondo no es Semana Santa, pero el Adviento siempre ha sido una época penitencial, ¿no? El morado, aunque es verdad, lastrada de esperanza. Y esta esperanza también es la que está presente en el fondo, en la Pasión incluso hay siempre esperanza, y la prueba es que en el canto final, el Cristo en la cruz, algo así dice, algo así como venid a mí, polluelos, ¿no? O sea, una cosa que realmente resulta tierna y sublime a la vez. Y entonces esta esperanza está presente en este llanto de San Pedro. Entonces, bien, yo introduzco estas palabras que canta en alemán. Es que, claro, esto no se puede traducir, o sea, no se puede cantar. Hay veces en que he oído yo cantar a Bach en castellano y es que se destroza, o sea, es una cosa. Entonces, simplemente, vamos, yo os invito
a reflexionar sobre esto, a dejarse llevar por esta música, esta cuestión del llanto y del gemido del Erbarme Dig. Erbarme Dig, que es decir, ten piedad de mí. Y entonces lo que dice, yo os voy a leer antes de leer lo que dice, que es muy cortito, del Erbarme Dig, voy a leeros un comentario de San Juan de la Cruz sobre el gemido, ¿no? O sea, es la cuestión cuando, y me dejaste con gemido. Y dice, y así no le basta la paz y tranquilidad y satisfacción de corazón a que puede llegar el alma en esta vida para que deje de tener dentro de sí gemido, aunque pacífico y no penoso, en la esperanza de lo que falta, porque el gemido es anejo a la esperanza, como el que decía el apóstol que tenía él y los demás, aunque perfectos, diciendo, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu dentro de nosotros mismos, gemimos esperando la adopción de hijos de Dios. Bien, es esta esperanza la que en el fondo también hay que tener en cuenta, no solamente como Adviento, sino en estas palabras del Erbarme Dig, que dice, ten piedad de mí, por amor a mis lágrimas, mírame, mi corazón y mis ojos lloran por ti amargamente, ten piedad de mí, por amor a mis lágrimas. Bien, pues entonces con estas ideas yo creo que podemos hacer un silencio meditativo con la música que espero que suene bien. Así.
El alma contemplativa, en el sosiego y silencio de la noche, se siente arrebatada por esa silenciosa armonía en la que cada ser responde con su propia voz. El hombre se siente estimulado a encontrar y emitir su propio sonido, que solo habla de Dios. De Carlos Aymar. Y ahora poco a poco vamos, si estábamos con los ojos cerrados, abriéndolos, moviendo un poquito las manos, los pies, alguna respiración para salir del silencio. Y ahora tendremos unos minutos en el que se abre un diálogo, unas preguntas que creemos que tienen que ser muy concretas, muy precisas, y también para compartir alguna resonancia que se haya podido tener en este espacio tan maravilloso en el que nos ha metido nuestro querido Carlos. Podéis dar el audio, el que quiera compartir o preguntar. Carlos, te quería dar las gracias. Nos has hecho pasar un momento que para mí ha sido muy, muy brillante, muy sencillo, muy profundo. Un momento, lo he pasado desde lo hondo, nos has hecho vivir una cosa preciosa. Y realmente acabar con la música, es que yo creo que nunca he vivido la música tan bien como en este ratito de 10 minutos. O sea que te doy las gracias, que ha sido precioso. Gracias, François. Nada. Yo me uno a las gracias de François por todo lo que ha dicho, pero además, Carlos, de verdad, gracias de corazón porque nunca había tenido una experiencia como esta. Jamás se me había ocurrido de una forma tan clara, tan rotunda, juntar la música y la contemplación. Muchísimas gracias. Yo me siento representada en lo que habéis dicho las dos, y también hay una frase casi del final, a ver si lo encuentro, cuando dice: ten piedad de mí, en esta música, ¿no? Por amor a mis lágrimas. Me parece que es muy, no sé, muy consolador, muy esperanzador, algo que abre camino, y me ha encantado, que puede dar mucho de sí. Así que gracias por todo ello. Muchas gracias, Carlos. La música es lo que más elevan para mí a Dios. Y puedo aprovechar, me dais permiso para decir una pequeña anécdota que pasa cerca de mi casa todas las tardes. Hay una palmera y sobre las 7 o así, cuando va acá oscureciendo, se llena de pájaros, se llena totalmente, y ponerse debajo y escucharlo es como rezar unas vísperas, una oración vespertina. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo también me uno a todo lo que están diciendo las demás compañeras. Ha sido un repaso por autores muy diversos y para culminar en esa música de Bach tan especial. Ahora que ha comentado la amiga Maite, yo también me acuerdo de ese ciprés que está en el patio del claustro de Silos, que hay una poesía famosa, no recuerdo el famoso autor,
que hace comparación también de... Yo cuando he ido por aquí con mis nietos cerca, oigo los pájaros y siempre pienso que al atardecer, cuando ya terminan de estar en el campo, vienen y se recogen y están ahí contándose lo que han hecho y hacen sus oraciones y se van a dormir. Esta es una reflexión sobre de Maite, pero sobre todo me ha gustado mucho esa combinación del silencio, del gemido, y me ha recordado a Karen Armstrong, que dedica en su libro En defensa de Dios, dedica también, y voy a leeros porque lo tengo aquí cerquita. Dice, la revelación no nos proporciona una información clara sobre Dios, sino que nos dice que Dios es incomprensible para nosotros. Por paradójico que pueda parecer, el propósito de la revelación es decirnos que no sabemos nada de Dios. Realmente el gran misterio es Dios, y menos mal que a través de sus manifestaciones, a través de las cosas, a través de los seres humanos y sobre todo pues a través de las manifestaciones, que son los grandes mensajeros de Dios, y sobre todo en este caso podemos decir claramente, a través de Jesús se manifiesta Dios y lo podemos conocer algo, pero al final seguimos sin saber qué es. ¿Qué te parece? ¿Verdad que es más lo que no sabemos y lo que no podremos saber nunca? En fin, ya has hablado de esto bastante, pero en fin, me gustaría hablar, que me comentaras este silencio de Dios, que realmente se expresa y no acabamos porque a Dios nadie lo ha conocido jamás. Sí, yo creo que solamente me puedo, reiterar lo que ya hemos dicho, que es verdad que cualquier aproximación a Dios, pues por muy intensa que sea o por mucha vivencia, está siempre el más allá, lo que Dios es siempre mayor, que se dice, y bueno, es esto, déjame muriendo un no sé qué que queda balbuciendo, o sea, siempre es el balbucir, ¿no? Pero bueno, aún así está bien, esta especie de revelaciones, digamos, casi provisionales, que a veces parecen definitivas, pero luego se ven otra vez a un nivel superior. Y bueno, pues esa es la conducción humana, pero en fin, me parece precioso la cuestión esta de los pájaros que habéis contado. Pues, yo en eso me remito también a Olivier Messiaen, que era, pues bueno, era un ornitólogo profesional que trató de traducir a música toda la cuestión el canto de los pájaros, que es increíble, pero en fin, no puedo, en fin, nada más que coincidir contigo en lo que dices. Pues gracias, Carlos, porque toda tu exposición ha sido una verdadera oración. Así creo que nos hemos sentido, lo hemos acogido como palabra de Dios que vive en ti. Y realmente me ha gustado mucho caer en la cuenta de que el Espíritu es el que gime en nosotros, por ese deseo de Dios en cada ser, ese anhelo que tenemos de esa unidad, de esa separación que sentimos, ¿no? Que sentimos. Ese camino hacia la unidad en ese anhelo del hombre y ese gemido del Espíritu en cada ser que alienta, unido a todo el cosmos, a toda la creación, en una música sublime, pues ha sido algo apoteósico. Así que muchísimas gracias, Carlos, porque lo hemos vivido todo como verdadera oración. Gracias. Pues nada, muchas gracias a todos por las gracias. O sea que
Lo único, si queréis, porque yo, claro, eso ha sido un resumen rápido y apresurado del artículo que tenéis en la revista de espiritualidad, que creo que está en abierto, vamos, o sea, que se puede conseguir. Bueno, esa es la revista entera, pero en los artículos se pueden conseguir perfectamente por internet. Tú pones revista de espiritualidad, silencio, gemida y música, y entonces pues ahí está. Y luego también quiero recordar que me parece que sigue. A mí me hicieron una vez una entrevista en Radio Nacional en un programa que se llamaba Juego de Espejos, en que tú tenías que seleccionar una especie de piezas musicales y explicar un poco por qué. Y entonces eso está en un podcast, o sea, si ponéis Juego de Espejos y luego, porque esto hace ya más de 10 años o algo así, pero sigue ahí, creo. Y entonces, pues ahí hago como un recorrido, claro, también incido en esta pieza que hemos escuchado, pero por un recorrido desde el canto medieval hasta el siglo XX, en algunas piezas que veo un poco a la luz de esta interpretación que he dado. Si os apetece. Gracias. Fenomenal. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Carlos. No sé si queréis compartir algo, alguien más. Nos ha dejado en silencio. Nos ha dejado en Muchas gracias, Carlos. He disfrutado y he gozado. Y la verdad es que me ha venido a la mente ese vértigo que trae cuando disfrutas de la música, ¿no? Que te lleva a Dios, pero te quedas en el gozo, esa tensión entre el silencio y la música. ¿Por qué quedarte en la música que disfrutas y gozas, que te eleva? No sé. La pelea que yo he sentido entre el peligro que tiene quedarse en la música disfrutando, ¿no? Cuando quieres acceder a Dios. No sé, son cosas que yo he pensado a veces. Digo, ¿por qué los jesuitas tienen tanto vértigo a la música, ¿no? Pero bueno, son cosas mías que me ha venido contemplando la maravilla que nos has puesto. Hola. Yo quería, gracias, Carlos, de verdad, vamos, el principio no lo he visto, pero ¿lo vais a grabar? Sí, está grabado. Es que al principio he llegado tarde, tenía lío. Y lo del podcast al final no lo he pillado porque estaba apuntando lo de la revista. ¿Lo puedes repetir? Sí, en Radio Nacional, yo creo que es Radio Nacional Juego de Espejos. No lo sé, o sea, si no lo conseguí, yo creo que sí, que es Radio Nacional Clásica o Radio Clásica y Juego de Espejos. Y ahí viene toda una lista de los años y todo eso. Y esto yo creo, no sé, ya no me acuerdo, fue hace ya 10 años o algo así, pero los conservan los podcasts. Y poniéndolo con tu nombre, ¿no? Sí, porque claro, era un programa en que cogían a alguien que decía, no vive de la música, pero con la música. Y entonces, pues bueno, alguien que le hacían una especie de encuesta de selección y de por qué, las razones, y bueno. Llevaba a Luis Suñén, dirigido por Luis Suñén, que era un hombre que es director de la revista Esquerzo, ya está jubilado, pero vamos, que sí, era un programa que tenía sus seguidores. Gracias por todo, de verdad. Un encanto. Conchita, ¿me permites? Y supongo que él no lo va a hacer y vosotros lo conocéis. Sabéis que él ha venido a Zaragoza hace 2 días a presentar este libro. Supongo que lo conocéis y lo tendréis porque es fabuloso. Te cuenta toda la historia de la revista El Ciervo y luego las 17 entrevistas que ha hecho él, conociéndolos uno por uno. Fantástico.
Así que se titula Inteligencia y Religión en España. En España. 17 diálogos. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, muy especial. Gracias, José Luis. Gracias a vosotros y gracias a ver si otro día podemos volver otra vez a verlo, a Carlos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues nada, ya quedamos para este jueves que viene, no tendremos encuentro en oración porque es el Día de la Inmaculada y es fiesta, pero bueno, al otro jueves sí. Así que terminamos este regalo de Dios que nos ha dado esta tarde a través de Carlos y de la compañía de todos vosotros. Así que un abrazo muy grande y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. 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 Espera, porque tengo que...